las hipótesis, que eso quedó un poco faltante en la materia, y el tema de los sumarios, que eso sería lo que más nos está faltando para terminar los trabajos. Ustedes tendrían que ver el tema de hipótesis. Algunos de ustedes hicieron hipótesis en los trabajos y estaban algunas buenas y algunas no tan buenas, pero da lo mismo porque no las contabilizamos. Las que no estaban tan buenas no las contabilizamos como puntaje los resultados en los resultados de las notas. Así que no hay problema en ese caso, ¿ya? Pero ahora vamos a revisar un poquito el tema de las hipótesis, el tema de los sumarios o abstract, y el tema de la estructura del trabajo. ¿Ya? Del trabajo final, digamos. Me refiero al trabajo final. ¿Están escuchando todos bien? ¿Tienen buen audio? ¿En general se escucha lo que yo les voy comentando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Miren, con respecto al primer punto, que es la hipótesis, lo que yo les quería comentar es que en general ustedes tienen ciertos objetivos específicos, ¿cierto? Tienen su objetivo general y su objetivo específico. A todo esto con respecto a, se me olvidó lo más importante, vengo como caballo inglés. Venía súper concentrada y se me olvidó lo más importante, quería introducir un poco respecto a los trabajos que ustedes entregaron, los preproyectos. En general, con Felipe quedamos súper contentos porque estaban bastante buenos. Han estado mucho mejor que años anteriores incluso. A eso ayuda el que les haya yo entregado un modelo de uno precedente, que probablemente ustedes se consiguieron otros también, pero en general estaban bastante buenos los trabajos. Sea como sea que hayamos trabajado con todas las dificultades que hemos tenido, en términos generales el nivel del curso ha estado súper bien. Y bueno, y también nos ayuda mucho que tengamos estudiantes de quinto. Estuvieron bastante buenos, las notas fluctúan, creo que la menor nota fue un 4, que va a subir porque es un problema que tuvimos con un grupo particular que estamos resolviendo durante esta semana, que fue un grupo, digamos, que había tenido un problema muy particular y que hemos estado en contacto, ¿cierto? Bueno, y por ahí había un 7, ¿ya? Las notas, si es que no están subidas, las vamos a subir ya esta semana o el lunes, martes, porque ya están listas. Así que para que estén tranquilos. Y nos interesa que ya empiecen a trabajar en su trabajo final, que tengan estos últimos tips para que puedan entregar un buen trabajo. Y no sé si tienen algunas dudas o particularidades de su trabajo, cuando ya les mandemos las notas o el trabajo entregado, o tienen dudas particulares, las pueden ir viendo con Felipe directamente. No es por mala onda, si tienen alguna duda particular me pueden escribir a mí, por supuesto, siempre disponible, pero yo para comentarles que me estoy cambiando de trabajo. Yo estoy en este momento ustedes saben que yo trabajo en el gabinete del director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estoy a cargo de un proyecto de ley que se va a lanzar prontamente aquí, que quedó listo, pero yo en estos momentos me estoy yendo de aquí. El lunes parto como en un nuevo trabajo en la Universidad Finisterre, como directora de estudios allá. Me voy a hacer cargo de las carreras diurna y vespertina, son 75 profesores, es una facultad grande, así que dentro de la próxima semana probablemente voy a andar un poco desconcentrada en relación a preguntas tan específicas de trabajos tan específicos que me leí. Entonces por eso hablamos con Felipe y él me pidió, nos pusimos de acuerdo, y como yo ando un poco despistada, o puede ser que ando un poco despistada, entre la pandemia, que andamos todos despistados, pero si a eso le sumamos un cambio de trabajo, puede ser que yo ande más despistada del usual. Entonces, para no cometer errores involuntarios con ustedes, quedamos que durante la próxima semana, y solo para efectos del preproyecto, si tienen dudas específicas, por favor, comuníquense con él en vez de conmigo, para yo no equivocarme sin querer. ¿Ya? Eso, y solo por esta vez, digamos.
Ahora, si viene algo adicional o un tema mayor, obviamente yo estoy siempre disponible y ustedes lo saben, siempre dispuesta a colaborar. Es solo para pedirles por esta cosa puntual y cualquier cosa que haya que revisar y que vean con Felipe, obviamente él lo va a conversar conmigo y las cosas que no pueden resolver con él las vamos a ver de todas maneras. ¿Ya? Eso. ¿Algún inconveniente o alguna cosa que quieran acotar respecto de eso? ¿Nada? Ya. Asumo que seguimos entonces. Profe, Sí, yo pregúnteme. va a mandar alguna especie de como pauta o algún modelo de trabajo para hacer el entero. ¿Quieren que les mande uno? Yo no tengo ningún problema. Lo ideal sería una pauta porque la otra vez el trabajo tenía un 5 y algo, entonces Ya. no sabía qué mejorar de ese trabajo. Ah, perfecto. Entonces no les mandé la rúbrica de evaluación. Qué bueno que me lo estás diciendo, Sigrid. Mira, yo en general para la evaluación final utilizo una rúbrica de evaluación que tiene 120 puntos y que tiene una especificidad. Y es generalmente la que usamos también para el preproyecto. Yo pensé que se las había subido. Se las voy a subir ahora. Terminando esta clase, les subo inmediatamente la rúbrica del trabajo final. ¿Ya? Para que Ya, ustedes la profe, conozcan. muchas En ese gracias. momento nosotros la hicimos con la escuela. De hecho, se las voy a mostrar para compartir pantalla mientras les voy conversando de la hipótesis y todo, para que ustedes la vean. ¿Ya? Y, y respecto de esto también, para que ustedes vayan viendo los errores y todo, por favor, lo ven con Felipe y como les dije, en general las notas están bastante buenas y me voy a preocupar de mandarles un trabajo que esté bueno ahora. Por ahí tuve un 7 yo de la María Paz Zúñiga hace unos años atrás, así que les voy a tratar de mandar ese. ¿Ya? Con respecto a las hipótesis, ustedes se tienen que fijar que las hipótesis por regla general se hacen por objetivo. Ustedes tienen un objetivo general en el cual por ejemplo, el objetivo general estoy inventando, identificar y describir el proceso, el proceso de derecho de familia en la legislación colombiana, inventando. Y después, en su objetivo específico, tienen identificar los aspectos más relevantes del proceso de familia en el derecho colombiano durante el siglo XX, 20-21, no sé, o siglo XXI. Entonces, ahí ustedes lo que tienen que hacer es una hipótesis referida a cada uno de los objetivos específicos. Y esas se ponen una en relación a la otra. Entonces, ustedes podrían decir, en la hipótesis siempre, ¿qué entienden ustedes por hipótesis? Eso me gustaría saber, para que trabajemos sobre lo que ustedes entienden. ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? Creo que puede ser el asunto primario y que nosotros pensamos que puede ser, pero que está sujeto a justificación de acuerdo al desarrollo del trabajo. Exacto, por ahí va. En el fondo, la hipótesis casi siempre es una suposición, ¿cierto? A partir de ciertos datos que uno tiene y que sirve de base para iniciar una investigación o en general una argumentación. Pero la hipótesis no es más que eso, o sea, en el fondo yo tengo ciertos datos que son primarios o que tengo en un momento dado y que en base a eso yo voy a empezar a trabajar. O sea, yo, por ejemplo, como hipótesis de lo anterior, podría decir, en el derecho colombiano existe una modificación reciente de la legislación procesal en materia de derecho de familia. Esa podría ser una suposición, una hipótesis, ¿ya? En base a lo último que yo he leído en artículos o en la legislación existente. Después podría decir, el derecho colombiano, en la segunda, porque acuérdense que era identificar y describir.
En el derecho colombiano, el segundo ejemplo es describir, el segundo objetivo, perdón, es describir. Yo podría decir, en el derecho colombiano hay elementos originales y peculiaridades, o hay peculiaridades en el proceso del derecho de familia que no existen en otros, que no existen en el derecho chileno. Esa podría ser otra suposición. Entonces se dan cuenta que ahí yo tengo elementos de hipótesis, pero las hipótesis en general se hacen por cada uno de los objetivos específicos. Porque si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos, obviamente que no por el último, porque se acuerdan que el último objetivo, ¿a qué se refería siempre? El último objetivo, ¿a qué daba cuenta siempre? Ya pues chiquillos, si todos se lo saben. Construir un informe en derecho. Exacto, daba cuenta de un producto, ¿se acuerdan? El último objetivo casi siempre daba un producto, entonces ahí ustedes no van a tener hipótesis, pero sí van a tener hipótesis en los primeros objetivos, en el 1, 2, 3. Y en el último, que es el cuarto objetivo, ese ustedes ya no tienen hipótesis porque en el fondo entregan un producto. Y ojo, que muchas veces en el objetivo general también pueden tener una hipótesis asociada. Entonces, fíjense si la hipótesis general les da para generar una hipótesis general y después ustedes van haciendo hipótesis específicas por el 1, 2 y 3, que son suposiciones a raíz del trabajo que van a ustedes estar pensando. ¿Les queda claro cómo va orientada la hipótesis? O sea, profe, por lo menos a mí la forma sí, pero no me logro imaginar cómo hacer una hipótesis de mi objetivo. A ver, ¿cuáles son sus objetivos? ¿El general o el específico? Partamos por uno general. Analizar el narcotráfico en Medellín y las normas colombianas que pretendieron erradicarlo con el objetivo de construir un informe en derecho. Ya, una hipótesis podría ser, en Colombia, específicamente en Medellín, el narcotráfico aparece como uno de los delitos principales que atentan contra la seguridad social a nivel mundial, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Y por eso tú entras a estudiar el narcotráfico como algo relevante, porque si no, podría ser cualquier otro delito. O sea, ¿por qué el narcotráfico en Colombia? Porque Es como si yo quisiera... Perdón. Era uno de los que más causaba estragos a nivel mundial. De hecho, Por supuesto, por lo pues, menos porque Pablo, no estás hablando, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, pues hablar de los delitos sexuales en el Vaticano, obvio que también es interesante, porque es ahí, en un lugar donde rama al revés, o si quisiera hablar de países mafiosos, donde hay mafia, obviamente me voy a ir a Italia, o el nexo entre Italia y Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Porque hay delitos que se dan en ciertos lugares y no en otros. Y por eso tú fuiste al delito de narcotráfico, porque tú quieres entender cómo se da en Colombia y a lo mejor cómo eso se proyecta a otros países, que también podría ser tu hipótesis, para algún objetivo específico. ya, profe. ¿Ya ahí te quedó más claro? Sí, muchas Ya, gracias. chiquillo, ¿no? Imagínense. ¿Algún otro tiene alguna duda? ¿Algún otro tiene alguna duda respecto a las hipótesis? Profe, Sí. ¿sabe que tengo una duda? Me gustaría, o sea, ver Espérame si mi un hipótesis... minutito. Espérame un Ujú. cachito. Ahora sí, perdón. Sí, profe, es que era más que nada para ver si mi hipótesis estaba bien hecha o si funcionaba bien. Dime. La hipótesis es que comprobar, o sea, la normativa chilena junto con los requisitos para la exportación y venta al mercado interno de la agroindustria chilena mantiene un menor estándar de exigencia en referencia de las normativas, leyes y certificaciones por parte del extranjero. Sí, eso podría, pero ¿cuál es el título de la investigación, Monse? Ah, perdona.
El título es Efectos jurídicos de los planes de inocuidad en la agroindustria chilena. ¿Y la hipótesis? La hipótesis es la normativa chilena junto con los requisitos para la exportación y venta al mercado interno de la agroindustria chilena mantiene un menor estándar de exigencia en referencia de las normativas, leyes y certificaciones por parte del extranjero. Está buena, pero yo la cortaría porque está un poquito chamullenta. Pondría, a lo mejor, la normativa chilena es insuficiente respecto a los estándares internacionales, por ejemplo. Y están diciendo lo mismo, pero en menos palabras, para poder darle espacio a los objetivos específicos. Porque después tienes que referirte en tu hipótesis al objetivo específico. No sé si me explico. Sí, profe, sí entiendo. ¿Y por qué te lo digo, Monse? Y esto es para todos. Es muy bueno el ejemplo que estamos viendo, porque lo que dijo la Monse como hipótesis general está bueno. Si está, lo que hizo la Monse está bien. Pero ¿por qué yo le digo resumen? Para que le pueda dar espacio a los objetivos específicos sin repetir. Porque uno de los graves problemas que tienen los proyectos de investigación es que cuando uno escribe un artículo no tiene que repetir las ideas. A ver, los artículos en derecho y en todas las disciplinas no se pesan, se leen. Que eso es hay una muy mala práctica que tenemos los abogados asociados a las universidades y a todo, que de repente uno se lee unas latas de 50 hojas, chiquillos, que no dicen nada. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? A todos nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado millones de veces. Que les pasan unas latas para leer, que el gallo que le escribió las mismas cuestiones en 55 hojas o en 100 hojas. ¿Les ha pasado? Si quiere, contéstenme por el chat, por favor. Sí, pues, jaja, sí, pues, sí, a todos nos ha pasado, que escriben en 50, en 100 hojas, la misma, o sea, por no decirlo. Y eso mismo podrían decirlo en 10 hojas o en 5 hojas. Entonces, eso no nos puede pasar a nosotros, porque eso es una mala técnica de investigación. Eso, los trabajos científicos se leen, no se pesan. Eso es algo que se tienen que meter aquí en la cabeza. Un artículo científico no debería tener más de 15 páginas. Y de hecho, la revista La Iusec Praxis pone como límite 12 o 15 páginas, con bibliografía incluida. Entonces, claro, exactamente, muchos escriben la misma idea y después al revés y por todos lados diciendo lo mismo, absolutamente de acuerdo. Eso, chiquillos, no nos puede pasar a nosotros. Lo que dijo Benjamín es tal cual. A eso no tenemos que llegar y por eso yo hago que busquen bibliografía antes, que hagan las hipótesis y todo eso. ¿Por qué? Porque la gracia del artículo científico y lo que yo mido en lo que ustedes hacen es que pongan su idea en el lugar en que tiene que estar y no que la pongan 2 veces, porque el relato que ustedes hagan tiene que ser un relato limpio, tan limpio que ustedes no repiten la idea, sino que en la medida que yo voy leyendo, todo es lógico y por lo tanto la idea no se repite y ustedes pueden hacer un excelente artículo científico en 10 hojas. Porque acuérdense que el artículo de la Iusec Praxis tiene máximo 15 hojas o 12 hojas, quién sabe, no me acuerdo. ¿Han visto las normas? Ni me acuerdo si son 12 o 15, yo la he visto 1000 veces, pero se me olvidaron. Si alguien está por ahí con la Iusec Praxis o la puede revisar para que nos diga. Pero lo que voy es todo comprendido, son 10 o 15 hojas. No más que eso. Y es máximo. Perfectamente ustedes me podrían entregar un artículo de 11 hojas. Y si está bien escrito, y van a tener un 7 igual. Porque a mí lo que me importa no es la cantidad, es la calidad de lo que me pusieron. Es que esté bien escrito, es decir, que tenga un orden lógico y que las ideas estén concatenadas unas con otras, no que me repitan las ideas. Eso es fundamental. Entonces, en la medida que ustedes tienen buenas hipótesis y en la medida que tienen buenos objetivos, logran eso. Pueden lograr con más facilidad hacer un artículo donde haya esa sistematización. Y por eso entonces los artículos quedan mejor, pues, mejoran mucho en calidad. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, por eso lo que está diciendo Monse es importante, porque su hipótesis, si yo solamente les pidiera una hipótesis para el objetivo general, está buena. Pero si yo le estoy diciendo, Monse, concéntrate en objetivos en el general y además por objetivo específico,
ella claramente estaría repitiendo las ideas, porque de ese objetivo tan grande que me dio, general, de esa hipótesis tan grande que me dio, general, seguramente está metiendo aspectos también de los objetivos específicos. Entonces, eso es lo que yo no quiero que pase. Quiero que me hable de su objetivo general cortito y después que me diga cortito de los objetivos específicos, cada una de las hipótesis. Y con eso entonces ella va a tener súper claro aquello de lo que tiene que hacer, de aquello de lo que no tiene que hacer. Y eso es muy importante porque ustedes piensen que cada uno de ustedes, la mayoría, logró obtener la cantidad de artículos que yo les pedí, que eran aproximadamente 50 artículos. Entonces tienen mucha información para trabajar. De hecho, acuérdense que ustedes no están casados con los artículos. Algunos de ustedes encontraron 50 artículos y les van a servir 40 cuando los lean, no los 50. Y algunos de ustedes van a decir, profe, ¿sabe qué? Encontré que me sirvieron 40, pero encontré otros más después. ¿Los puedo usar? Traten de no hacerme esa pregunta, porque ya les he dicho varias veces que obviamente que sí, porque no están casados con los artículos. Lo que ustedes hicieron fue una revisión preliminar, pero obviamente para poder, muchas gracias, 12.000 palabras. 12.000 palabras son como 15 páginas, porque el otro día yo escribí uno de 8.000 que mandé y me salieron, pero era en doble espacio, y eran 15, y esta creo que son sin doble espacio, así que deben ser unas 15 o 18, pero ojo, que la extensión de la Ius Praxis creo que viene con incluida la bibliografía, fíjense bien, porque la bibliografía no va aparte, así que 12.000 palabras está bien, porque cuando yo escribí el de 8.000 era sin bibliografía, así que deben ser unas 12 a 15 páginas en total. Entonces, si ustedes se fijan, no es tan largo y por eso es tan exigente la Ius Praxis, porque obliga a que nosotros vayamos poniendo las ideas en orden. Y además piensen también que ustedes tienen harto material. De ese material van a tener que desechar aquel material que no sirve, pero aquel material que les sirve van a tener que, espérenme otro cachito cortito, el material que encuentren después, ustedes lo incorporan y desechan el material que no les sirvió porque ustedes no están casados con ese material. Y como ven, tenía 12.000 páginas con todo incluido, así que no es tan largo. Espérenme un minutito. Ya volví. Ya. Entonces, si incluye notas, pies de página, bibliografía, exactamente, es con todo incluido. Entonces, chiquillos, piensen que ustedes tienen que escribir como 8.000 caracteres, porque con las notas, pie de página, bibliografía, apéndice, van a estar listos. Ahora, las notas de pie de página, traten de evitarlas. Las notas de pie de página son solamente para explicar algún aspecto que es más complicado o para poner algún artículo que a veces piden poner, pero no es tan necesario, porque las leyes, por regla general, por ser un hecho conocido, no es que lo tengan que citar absolutamente. ¿Ya? Y ahí ustedes, cuando tengan esas dudas, escriben un mail y nosotros con Felipe les vamos contestando. ¿Les quedó claro el tema de la hipótesis? ¿Estamos bien? ¿Puedo seguir con el sumario? ¿Profe? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la hipótesis que tengo yo? Es que, ¿cuánto debe ser la extensión promedio que debería tener la hipótesis como en primer lugar? O sea, una hipótesis máximo va a tener 10 líneas, máximo. Si ustedes consideran todos los objetivos, máximo. Profe, ¿le podría decir la mía y para Ya, ver pero si con está el bien? título, para saber, dame Ya. el título y después la hipótesis. Sí, pero Perdón, Benjamín, ¿tú consideraste la hipótesis en base al objetivo específico? O sea, perdón, en base al sí, objetivo es que general. yo lo que hice fue ver los 5 objetivos específicos que hice y ¿Ya? de ahí hacer una hipótesis que tuviera los 5 objetivos. Ya, entonces dame los 5 objetivos específicos y después me dices la hipótesis, por favor. Ya. Los objetivos específicos son, primero, explicar las funciones del sistema penal y su respectiva regulación. En segundo lugar, describir el sistema penal chileno y sus falencias en materia de reinserción. Tercero, analizar ejemplos internacionales en políticas de reinserción social. En cuarto lugar, proponer posibles soluciones para la reinserción efectiva de expresos. Y en el quinto lugar, puse realizar un informe de investigación sobre la reinserción social y su relación con la reincidencia penal en Chile.
Ya. Como hipótesis yo le puse, el sistema penitenciario chileno se ha orientado principalmente al castigo de las personas, causando diversos problemas como sobrepoblación y estigma hacia los presos y ex convictos. El abandono al que son expuestos luego de cumplir sus condenas debido a la falta de programas y o políticas de reinserción social tiene como consecuencia una alta probabilidad de reincidencia delictual. ¿Y cuál era el tercer y cuarto objetivo? Específico, el tercero era analizar ejemplos internacionales en políticas de reinserción social, y el cuarto objetivo específico es proponer posibles soluciones para la reinserción efectiva de los expresos. Ya, ¿me puedes leer de nuevo tu hipótesis? ¿Sí? El sistema penitenciario chileno se ha orientado principalmente al castigo de las personas, causando diversos problemas como sobrepoblación y estigma hacia los presos y ex convictos. El abandono al que son expuestos... Espera. Sí. Tú dices que el sistema penal chileno se ha orientado principalmente al castigo a la persona. Sí. Ya, pero el castigo en sí mismo no causa sobrepoblación. Quiero llevarlo a la punitividad. Claro, pero lo que va es que después tú dices que eso causa sobrepoblación, pero el castigo en sí mismo no causa sobrepoblación penal. Ah, ya. Claro, ¿Me entiendes? Entonces, sí. eso habría que explicarlo. A lo mejor habría que decir, el sistema penal chileno es, digamos, no es exitoso por distintas razones. Eso es una buena hipótesis sobre todo para los primeros dos objetivos. Porque claramente no es exitoso, eso es lo que tú estás diciendo, digamos, por un montón de rollos que después vamos a explicar en el trabajo. Claro. Y después tú estás planteando el tema de la legislación, de que hay que analizar, ¿cierto?, legislación internacional y proponer. Entonces ahí falta una hipótesis que apunte a esa legislación internacional. Hay modelos hay modelos carcelarios, podría ser, o hay modelos de protección penal, o hay modelos de inserción, no sé para dónde va el trabajo, pero hay modelos de en el derecho comparado que apuntan a una mejor o que tienden o que apuntan a una mejor reinserción social y porque ustedes tienen que pensar que las cárceles son centros de reinserción social, así están definidos. Pues. Entonces Claro. podría ser, hay modelos internacionales que sí apuntan o que sí consiguen el objetivo de la reinserción social. Se puede, observando estos modelos, se puede mejorar el modelo chileno, por ejemplo. Ahí ya tendrías una hipótesis completa conteniendo tus objetivos. Ah, claro. El error que cometí fue haber asumido como castigo como sinónimo de privación de libertad. Claro, y porque te queda largo y porque no incluiste los otros dos objetivos. Yeah. Ya, pero miren, esto es pura prueba y error, chiquillos. Hacer hipótesis no es fácil. Lo que pasa es que la que es seca para la hipótesis, por si también pueden pedir la ayuda o la ven por ahí, es la profe Caro Rivero, la hace en 2 minutos. Pero esto es pura prueba y error. Entonces ustedes tienen que ir probando y cuando tengan dudas le escriben a Felipe o me escriben a mí y van preguntando, porque yo también aprendo mucho de corregirles a ustedes. La verdad es que yo he aprendido a hacer hipótesis gracias a ustedes. Porque cuando yo he tenido que hacer hipótesis, a mí me costaba mucho antes hacerla y gracias a la práctica con ustedes he aprendido. Entonces, no crean que les va a salir a la primera, o sea, puede salir a la segunda, a la tercera, a la quinta. Lo importante es aprender y tenerse paciencia. Gracias, profe. Ya, de nada. ¿Les va quedando claro, chiquillos, cómo va la cosa para que vayan preguntando en el camino de aquí a que entreguen el trabajo final? Porque al final va a ser evaluar la hipótesis, no, y en este punto intermedio no la evaluamos. ¿Seguimos con el sumario? El sumario, Sí. voy a seguir mientras tanto porque como nadie me contesta ya, listo. El sumario, ¿qué tiene? El sumario es aquella parte con la que parte el artículo, que es como el resumen que uno pone adelante. El sumario tiene que ir primero en castellano
y seguido va en inglés, de acuerdo a la misma Usage Praxis y a todas las revistas científicas. ¿Qué características tiene el sumario? En el sumario, ustedes lo primero que tienen que hacer es poner el tema, ¿cierto? Una introducción. Esta es la estructura del sumario. Uno, introducción al tema. Dos, objeto. Ya, si ustedes se fijan, yo les acabo de poner esta estructura, que si pueden, por favor, escríbanla, para que no se les olvide. Para que no se les olvide, que tiene que ver con el sumario. El sumario en general no puede tener, en general, por ejemplo, las revistas médicas no puede tener más de 120 palabras, lo que es lo que es un suplicio para un abogado. Yo que generalmente escribo en revistas médicas, ni les digo cómo me ha costado aprender a hacer sumarios de 120 palabras. Y después cuando tengo que escribir en una revista jurídica, generalmente son de 250 palabras, entonces después me faltan palabras, pues, porque generalmente hago sumarios cortos. Y cada vez que me dicen para derecho son 250, me sufro porque después me toca me toca como que, entre comillas, chamullar. Entonces, ojo, que la estructura del sumario parte con una pequeña introducción al tema. Por ejemplo, por ahí alguien dijo que iba a estudiar el sistema penal, ¿cierto? Perfectamente podría decir, el sistema penal en Chile está en proceso de evaluación, por ejemplo. Ahí nosotros tendríamos un ejemplo de una introducción del sumario. A eso, después, ¿qué dice? Tenemos que ponerle el objetivo general del trabajo. El objetivo general, ¿me lo podría decir el compañero que está trabajando sobre el sistema penal? Sí, profesora, digo al tiro. El objetivo general es analizar el sistema penal chileno e identificar sus falencias en materia de reinserción social. Ya. El objetivo del presente estudio o investigación, el objetivo de la presente investigación es, ¿cuál era, perdón? Se lo digo al tiro, profesora. Analizar el sistema penal chileno, identificar sus falencias en materia de reinserción social. ¿De protección social era? Reinserción. De reinserción, ya, eso me suena. Ya, entonces, después, habría que aquí agregar, se me fue, habría que agregar después punto. Entonces, nosotros ya vamos haciendo el sumario. El sistema penal en Chile está en proceso de evaluación, punto seguido. El objetivo de la presente investigación es analizar el sistema penal chileno e identificar sus falencias en materia de reinserción social, punto. Después dice, la metodología utilizada es exploratoria, descriptiva. Es exploratoria descriptiva y se
utilizará y se realizará, por ejemplo, estoy inventando acá, se realizará un estudio dogmático. Aquí lo estoy inventando, chiquillos, porque todavía no vemos metodologías de investigación que las vamos a ver la próxima clase. Y con eso ya vamos a terminar las clases antes de la entrega del trabajo. La metodología utilizada es exploración descriptiva y se realizará un estudio dogmático. Ahí tenemos metodología. Y finalmente vamos a decir, se concluye o se puede concluir que en países como, estoy inventando, como Argentina y Uruguay, se puede concluir que ciertas innovaciones implementadas en Argentina y Uruguay podrían aportar a la realidad chilena en materia de reinserción social. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos un ejemplo que tiene todas las etapas? Esto quedaría todo todo separado por puntos seguidos. El sistema penal en Chile está en proceso de evaluación, punto. El objetivo de la presente investigación es analizar el sistema penal chileno e identificar sus falencias en materia de reinserción social, punto. La metodología utilizada es exploratoria y descriptiva y se realizará un estudio dogmático, punto. Se puede concluir y se realiza un estudio dogmático. ¿El realizará? No, por ningún motivo. Realiza, de ahí les digo por qué. Se puede concluir que ciertas innovaciones implementadas en Argentina y Uruguay podrían aportar a la realidad chilena en materia de reinserción social. Punto. ¿Se dan cuenta que ahí están todos los elementos de un sumario? Y aquí las palabras claves, ¿cuáles creen que ustedes que son? Ahí están, pues chiquillos, ya las tienen. Las palabras claves son las que utilizaron generalmente en el Tesauro UNESCO, porque son las que les sirvieron para ubicar su material. Y generalmente son de 3 a 5. Si ustedes se fijan, en esta metodología, yo no repetí nada. ¿Se fija que está súper limpio escrito? Sí, es cierto. ¿Se dan cuenta que no hay nada repetido? Bueno, el trabajo general tienen que hacerlo así. Y lo mismo, cuando ustedes pongan el objetivo de la presente investigación, ustedes no tienen que inventar nada nuevo. Ustedes tienen que poner su objetivo ya escrito, el que ya tienen. Porque acuérdense siempre que el título de una investigación y el objetivo son siempre casi iguales. No tienen que modificarse casi en nada. Tienen que ser prácticamente lo mismo. Entonces, ustedes tienen un título y no tengan miedo en ponerle al sumario que el objetivo es casi el mismo que el título de su investigación, porque eso significa que está bien orientado. Entonces ahí ustedes tienen que fijarse que está todo concatenado y que por lo tanto ustedes tienen una frase hilada a la siguiente. Esto tienen que hacerlo, me quedan 10 minutos. Esto tienen que hacerlo hilado uno con otro y ahí no van a tener problemas en la producción del sumario. Y finalmente las palabras claves, como les dije, son las que ya utilizamos en el Tesauro UNESCO cuando investigamos o estuvimos revisando bibliografía hace como un mes atrás. ¿Les va quedando claro? Sí, profe. Ya, entonces yo lo que les sugiero, chiquillos, es que esto ustedes lo tomen y lo copien en una hoja en blanco, en un Word, y lo guarden, porque les va a servir de caso, y yo les voy a mandar ahora, cuando termine la clase, les voy a mandar ¿cómo se llama? Lo voy a anotar, les voy a mandar la pauta de evaluación, la rúbrica, que es una rúbrica de 120 ítems, es larguita, y les voy a mandar un artículo que yo siempre lo mando, porque lo escribí
con un profesor que somos muy amigos, un odontólogo, es para una revista de bioética, no de derecho. Pero igual les va a servir porque el abstract está súper claro, tiene estos pasos súper detallados. Voy a ver si tengo alguna revista o alguna revista de derecho para mandarles. Creo que hay uno con la profe Caro igual que está súper claro, que les sirve para que ustedes puedan distinguir, estas profesoras aquí pusieron el objetivo, acá está la metodología, aquí está la conclusión. Ya, para que ustedes vean cómo armar el de ustedes. ¿Les parece? Solo para esos efectos. Entonces, déjenme anotar. 1, mandar rúbrica de 120 ítems. Profe, acuérdese que iba a buscar también el trabajo ese que tenía un 7. Ya. El 3, trabajo la María Paz. Trabajo María Paz. Y el artículo con Foncale voy a poner, que se llama Ricardo von Chrisman, el doctor. Ya, les mando esas 3 cosas terminando la clase. Ya, entonces, ahí ustedes van a ver, y acuérdense que lo último es lo del tesauro, y la próxima semana vamos a ver las metodologías de investigación jurídica. Con eso terminamos lo que es materia, y ustedes se quedan solo trabajando en la elaboración de los contenidos. Y en lo que tiene que ver con la estructura del trabajo, en el trabajo lo primero que ustedes tienen que tener es su título, obvio, parece como de niños chicos decir esto, pero mejor decirlo. Después 2, tenemos el sumario. 3, la introducción. La introducción, página y media, no más que eso. 2, desarrollo. 4, desarrollo. 5, conclusiones, y tengan harto cuidado con esto porque en la literatura moderna, la literatura científica moderna, no siempre se pone conclusiones. Por ejemplo, yo que me dedico a temas de ética o bioderecho, casi nunca pongo conclusiones porque las revistas donde escribo o por los temas que escribo, en vez de poner conclusiones, tengo que poner discusión. ¿Por qué? Porque no se concluye, uno nunca concluye nada. Te dice, usted nunca pretenda concluir nada, porque todos los temas a los que usted trata no tienen conclusión, son más que nada discutibles. Por lo tanto, no sea tan pretenciosa de poner conclusión, porque el que concluye es el que utiliza un método científico más matemático. Entonces, ahí vean ustedes si es más pertinente poner conclusión o discusión, ¿ya? Y finalmente ponen agradecimiento si tienen que agradecerle a alguien, y es lo que permite la use. 7, conflicto de interés. Uno hace una declaración de conflicto de interés. Por ejemplo, si es que tengo agradecimiento, por ejemplo, si tengo un fondo concursable que me pagó la investigación, le agradezco al fondo Fondesit o le agradezco a la universidad, a la vicerrectoría, porque a través del fondo concursable número 2 me pasó 5 millones de pesos para hacer esta investigación. O agradecimiento a mi abuelita que me dio café todas las noches mientras yo trabajaba, etcétera. Conflicto de interés tiene que ver mucho con laboratorios o con lugares con los cuales yo estoy relacionado y respecto a los cuales yo hago una investigación. Por ejemplo, si yo trabajo para el laboratorio Pfizer, que es un laboratorio muy prestigioso, y en mi investigación estoy hablando bien de una pastilla que hace súper bien para el laboratorio Pfizer. Obviamente que tengo un conflicto de interés porque a mí me paga continuamente Pfizer y yo estoy hablando bien en una revista científica de Pfizer, ¿me entienden? Eso se llama conflicto de interés y hay que declararlo. Entonces, en el texto que les voy a mandar de von Chrisman hay una declaración de no conflicto de interés que ustedes tienen que copiarla y pegarla porque no van a tener conflicto de interés para hacer estos trabajos, pero tienen que saber que siempre hay que incorporarlo. ¿Ya? Y finalmente, en el punto 9 hay bibliografía, que es la forma de citación de la use praxis. ¿Vale? ¿Quedan dudas? Profe, Dígame. ¿el agradecimiento es obligatorio? No, el agradecimiento no es obligatorio. El conflicto de interés sí. Ya, gracias. Eso. No sé si queda alguna otra duda.
Profe, en metodología, usted dijo que iba a decir por qué eran presente y no en futuro. Muy buena pregunta, perdón, sí. En general, no solamente en metodología, sino para todo el artículo, lo que se pide siempre en bibliografía científica es que se utilice en tiempo presente en tercera persona, singular o plural, pero nunca el tiempo en la primera persona, ni el pasado, ni el futuro. O sea, siempre hay que preferir el tiempo presente en tercera persona, sea singular o plural. Y cuando tengo que utilizar el pasado, porque no me queda otra, se utiliza el participio pasado, es decir, el se ha hecho, se ha informado, se ha muerto, pero no se murió. Y puedo siempre hablar de, nunca decir yo hice, no, sino que se ha hecho, el documento se basa en tal aspecto, se piensa que se puede armar, en general así, pero nunca utilizar pasado, es muy mal visto, y el futuro también. Siempre se trata de utilizar tiempo presente. Y ya cuando no les quede otra, pero no les quede otra que utilizar el pasado, utilizan con el verbo haber. Pero nunca el pasado, el pretérito perfecto, o sea, nunca el bruto así, el lloré, canté, jamás. ¿Vale? Profe, y una última pregunta respecto al conflicto de interés. ¿Es obligatorio para los que lo tienen y para los que no tienen simplemente no se pone? Porque, por ejemplo, No, en el caso... el conflicto de interés lo tienen que poner igual siempre, y si no lo tienen, tienen que declarar que este trabajo no tiene conflicto de interés. Entonces, en el artículo que yo les voy a mandar, que elaboré con von Chrisman, hay una declaración de no conflicto de interés. Entonces, ustedes copian y pegan eso. Pónganlo igual, porque les va a servir. Yo nunca tengo conflicto de interés y siempre pongo lo mismo. Profe, ¿Mm? entonces el orden que dijo usted era título, sumario, introducción, desarrollo, conclusión, discusión, agradecimiento, conflicto de interés, bibliografía. Sí. Ya, porque ahí estaba hasta el 9 y faltaba el 8 y estaba repetido del... Está repetido el 5. ¿Por qué? Porque conclusión puede ser conclusión o discusión según el tema. La conclusión es para aquel que concluye un tema. Es, por ejemplo, para temas más médicos, para temas más matemáticos, etc. Y la discusión es para temas que quedan abiertos. Y que yo, en realidad, lo que puedo es discutir. Abro una discusión, invito al otro a una discusión, más que concluir nada. Ya, profe. Y lo otro es no utilizar... Por eso 5, puede ser conclusión o discusión. Después tengo 6, agradecimiento, 7, conflicto de interés, y la bibliografía era 8, no 9. Ahí está el error. Ya, profe. Y lo que le estaba diciendo, no utilizar ni el pasado ni el futuro, ¿cierto? En la metodología. No. Y cuando utilizo el pasado, tengo que decir ha dicho, por ejemplo. El verbo haber, entre medio, como auxiliar. Y tratar de utilizarlo lo menos posible. ¿Ya? Ya, profe. Eso sería, pues. Entonces nos vemos la próxima semana para ver el tema de la metodología de investigación y con eso estaríamos listos. Ya. Muchas gracias. Ya, profe, gracias. Listo, nos vemos, que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, profe, gracias. Igual, profe, que esté bien. Igual. Chao, profe, gracias. Chao, chiquillos, cuídense. Chao, profe.